Cuando vemos la participación por estrato en la productividad, vemos que los tambos que producen menos de 1000 litros son los de mayor, son la mayor cantidad de tambos, son el 26,6% de los tambos, pero eso representa un 4% de la producción, digamos, o sea, son la mayor cantidad de tambos, pero impactan poco en la productividad total del país. Son tambos, como dice, el estrato es de menos de 1000 litros y en promedio están en 500 y pico de litros. Si nos vamos al otro extremo, tenemos que el 3,8% de los tambos participan en el 22% de la producción y son tambos del orden de 18.000 litros por día. ¿Sí? En un par de diapositivas siguientes vamos a ver cuántas son las unidades productivas, pero si tenemos en cuenta que hay alrededor de aproximadamente 10.500 establecimientos para producción de leche, el 3,8% representaría alrededor de 380, 390 tambos. Es decir, 390 tambos del país producen el 22% de la leche de todo nuestro país y son tambos que están en el orden de los 17, 18 mil litros por día. Eso, digamos, de alguna manera nos está hablando de un fenómeno de concentración, o sea, tambos de pocos tambos que producen mucho y muchos tambos que producen poco. Hay un fenómeno de concentración, pero que no solo está ocurriendo a nivel país, es lo que veíamos en una de las primeras diapositivas, en donde tenemos menos tambos pero con más cantidad de vacas. Bueno, todo eso responde a un fenómeno de concentración que no ha sido ajena a lo que viene ocurriendo a nivel mundial. Acá estamos observando para una serie de tiempo que es del año 2002 al año 2019, para diferentes países o bloques, como puede ser la Unión Europea, en donde tenemos el promedio para esta serie, la línea de puntos azul representa el promedio para estos países o bloques. Está en el orden del 4,5%, o sea, hay una disminución de tambos de un 4,5% anual. Argentina está teniendo un 2,2%, o sea, está por debajo del promedio de la tasa de disminución de tambos anual, si se le compara con el promedio de esta serie o de este grupo. ¿Sí? O sea, en el mundo está ocurriendo una concentración o una tasa de disminución de tambos que se están concentrando. Argentina no está siendo ajena y lo está haciendo a una tasa menor a la promedio del mundo, digamos. Esta es la que les decía que, la diapositiva que les comentaba que hablaba de la cantidad de unidades productivas. Bueno, hay una serie de años que no hay información, pero fíjense cómo la cantidad de establecimientos para producción de leche viene disminuyendo año a año y actualmente está en el orden de las 10.400, 10.500 unidades productivas. Esta disminución responde a esa tasa de disminución de la que veníamos conversando anteriormente. Lo mismo ocurre con la cantidad de vacas. La cantidad de vacas, si bien disminuye también la cantidad de vacas a lo largo de los años, vemos que su tasa de disminución es menor que la tasa de disminución de tambos, con lo cual esto nos hace pensar que tenemos menos tambos, pero cada uno de esos tambos tiene más vacas, digamos, ¿no? Aunque la cantidad de vacas esté disminuyendo anualmente. Bien, en cuanto a los costos de producción, hace referencia básicamente a que si bien digamos, no se puede hablar de un único costo de producción porque eso depende de cada uno de los establecimientos productivos, acá rápidamente esto está extraído de OCLA, en donde la fórmula que han utilizado para calcular el costo de producción es tomar los gastos directos más los gastos de estructura, más las amortizaciones, más la retribución empresarial, y en el caso de que haya recupero por carne, se le resta a ese ingreso. Esa es la forma en la que se calculó el costo de producción. Lo importante es cómo es la participación de cada uno de los diferentes ítems dentro del costo. Fíjense que rápidamente podemos identificar 3 o 4 ítems que son de alto impacto en los costos, como son la alimentación, los alimentos, concentrados, la reposición, las praderas y el silaje, y la mano de obra.
ahí tenemos 4 o 5 ítems que son de alto impacto y mucho tienen que ver con la producción de alimentos para la producción de leche. Entonces, fíjense que lo que hablábamos en un principio con el índice de productividad y demás, lo importante que es ser eficiente tanto en la producción como en la utilización de los alimentos, ¿no? Con respecto al precio que percibe el productor, acá está comparado, está expresado en dólares y está comparado con respecto a países de la zona y, bueno, y otros lugares del mundo. Está para diciembre de 2019, que es la barra más oscura, y para diciembre de 2020 la barra más clara. Hoy, como pueden ver, Argentina tiene en dólares, expresado en dólares, el precio que percibe el productor por litro de leche más bajo de la región, lo que nos obliga a tener que ser bastante eficientes con nuestra producción, ¿no? Esto está incluido en esta diapositiva a modo esquemático para que ustedes tengan una idea de la rentabilidad. Como decía, con respecto a los costos, es prácticamente imposible poder hablar de un costo de todos los tambos, porque eso depende mucho de cada realidad particular. Con respecto a la rentabilidad podemos decir lo mismo. No hay una rentabilidad única, sino que va a depender de cada uno de los sistemas productivos. Acá está la fórmula con la que se ha calculado, si bien esto está sacado de OCLA, el criterio metodológico es de un proyecto que se denomina Costos Regionales de INTA, y básicamente la importancia de ver este gráfico de rentabilidad es para poder evaluar el rendimiento del capital que estamos invirtiendo y para compararlos con negocios alternativos, pero que tengan un riesgo similar. Como para que ustedes tengan una idea eh, de lo que sería la rentabilidad en un tambo, ¿sí? Que va variando mes a mes y que hay meses positivos y meses negativos. Cuando hablamos de consumo de leche, de consumo local de leche, vemos que en verdad en litros equivalentes, que sería la traducción a litros de leche de todos los productos que se consumen en el mercado doméstico, o sea, esto sería leche fluida, quesos, leche en polvo, flanes, etc. Cuando lo traducimos todo eso a litros, lo expresamos en litros de leche equivalente, acá tenemos el consumo año a año, que también responde a situaciones coyunturales puntuales, a crisis económicas, a crisis sociales, en donde hay posiblemente perdón, disminuciones en ese consumo, o épocas en donde hay aumentos de ese consumo de leche. Para el último año, el consumo de litros equivalente per cápita fue de 184 litros, ese es para el año 2020, y si a esto lo comparamos, estaríamos bien con respecto a las recomendaciones que hace la FAO o la Organización Mundial de la Salud, que recomienda 180 litros por año. Cuando lo vemos comparándonos con otros países o bloques, vemos que no estamos en ninguno de los extremos, ni de los que menos consumo per cápita anual tenemos, ni dentro de los que más tenemos, pero que somos un país que tiene, diría yo, un alto consumo anual per cápita. Desprendido de eso, obviamente el destino de la producción es mayoritariamente para leche fluida, casi el 50%, y el resto de la producción va para elaboración de quesos, yogures y leche en polvo. ¿Sí? Esos serían los destinos de la producción que tenemos en Argentina. Cuando digamos, contrastamos por un lado la oferta y la demanda de leche, hay un saldo remanente, que eso serían las exportaciones. Esta es la evolución histórica, tanto en toneladas como en miles de dólares, de las exportaciones a nivel país. Podemos ver que han ido aumentando en esta serie de años, sin dejar de mostrar ciertas fluctuaciones. Porque como
El saldo exportable depende depende de la productividad que haya ese año y del consumo per cápita, ¿sí? Eso sería el saldo exportable. Acá tenemos un listado, tanto en toneladas como en porcentaje, de los diferentes ítems que se han exportado en el año 2020. Acá estarían casi todos los ítems exportados, y lo graficamos agrupando a las principales categorías, y vemos que la leche en polvo fue el producto que más se exportó en el año 2020, casi el 50%, un 47,17%. Pero también aparecen otros productos como quesos, suero. Fíjense que por ahí uno no sospecharía de este producto. Bueno, y después tenemos leches esterilizadas y modificadas, manteca y otros. Esto lo publica mes a mes el Ministerio de Agricultura en su Dirección Nacional de Lechería, y lo vamos a ver en otra clase, pero básicamente es un precio de referencia de lo que percibe o debería percibir el productor, que no es único, fíjense que varía con provincia y de provincia en provincia, y también depende de la industria, digamos. Esto solamente es una publicación que hace el Estado, digamos, a través de la Dirección Nacional de Lechería, como para establecer un precio de referencia. Ya en otras clases vamos a explicar de qué se trata bien esto y qué es el SIGLEA y demás. Lo incluí en esta presentación para que ustedes tengan de referencia que, por ejemplo, para el mes de febrero de 2021, el precio por litro fue de 22,74. Bueno, en la presentación de la producción a nivel internacional habrán visto que nosotros somos tomadores de precio y que hay un mercado internacional en donde se hacen licitaciones y demás, y que fija de alguna manera el precio para nosotros, como somos tomadores de precio. Este fue la última licitación a la que yo accedí, digamos, creo que no hubo otra hasta el día de hoy, en donde la tonelada de leche en polvo estuvo en el orden de los $4.200. Ha pegado un salto en los últimos días interesante, que seguramente va a tener alguna que otra consecuencia en nuestro mercado interno, debido a que somos tomadores de precio. Bueno, con respecto a la cadena láctea, serían los actores que intervienen en la elaboración y en la producción de leche. Vemos que tenemos un ranking de las empresas lácteas, su capacidad de procesamiento, su participación porcentual y su participación acumulada. Rápidamente podemos ver que las 10 principales empresas lácteas tienen alrededor del 50%, el 45%, el 47% del procesamiento de la materia prima de la leche en Argentina. Pero en algunas diapositivas posteriores vamos a ver que eso, si nos comparamos con respecto al mundo, no estaría tan concentrado como sí puede ser en otros países. Lo que sí vemos es que la mayor cantidad de establecimientos para procesar leche procesan poca cantidad y tienen poco impacto en la participación de la producción total de elaborados, mientras que pocas empresas son las que más participación tienen. Cuando vemos la distribución de estas industrias lácteas por provincia, lógicamente la mayor cantidad de industrias aparecen en las provincias de mayor producción de leche, o sea, están asociadas a los centros donde más se producen y donde más demanda hay, digamos, por cantidad de población, digamos. Este es el gráfico del que le hacía referencia. Acá lo que tenemos es un índice denominado de concentración industrial, que es el CR4, que indica el porcentaje de producción que concentran las 4 firmas más grandes. Y en rojo tenemos cuál es el porcentaje que representa la empresa más grande.
Si nos volvemos a la diapositiva en donde veíamos el ranking, fíjense que las 4 primeras están en el orden del 32% y la principal industria está en el orden del 12%. Es un poco lo que está graficado acá para Argentina, en donde tenemos que el 32% estaría procesado por las 4 principales industrias y el 12% por la principal industria láctea. Yo les decía que este fenómeno de concentración no es tan marcado si nos comparamos con otros países. Fíjense que hay otros países en donde la principal empresa o la empresa más grande casi que tiene el mayor porcentaje de procesado de leche. En Argentina no es tan así, digamos. Si bien hay pocas empresas que procesan mucho, no está tan concentrado en una única empresa. Bien, acá lo que vemos es la productividad física de la mano de obra industrial y surge de dividir la producción total anual y de la cantidad de empleo registrado. ¿Sí? Los valores extremos que estamos viendo en el gráfico son situaciones reales de empresas que operan en los países o bloques de referencia. Lo que podemos destacar de acá es que todavía tenemos mucho margen para mejorar o para crecer como país. Bien, en cuanto a la capacidad industrial o la capacidad instalada, o sea, acá lo que tenemos graficado es para 3 años diferentes, el porcentaje de la capacidad de recepción de leche cruda por mes, es decir, la utilización de la capacidad de recibo industrial instalado que tenemos a nivel país, que fíjense que a lo largo del año cambia un poco, pero está en el orden del 50%, ¿sí? O sea que tenemos un porcentaje de la capacidad de recepción de leche utilizado del 50%, o sea, tenemos todavía bastante porcentaje bastante capacidad para seguir recibiendo leche desde el punto de vista de la industria. Y finalmente, mostrarles esta tabla como para que ustedes tengan referencia de esto que es la cadena láctea, o sea, todos los actores que intervienen en la producción y elaboración de los diferentes productos que provienen de la producción de leche, qué impacto tienen en cuanto a la cantidad de empleados, ya sea de manera, ustedes piensen que hay empleados que tienen, digamos, que están contratados de manera directa, que trabajan en la industria láctea, pero también hay un montón de otras actividades que afectan a la industria láctea de manera secundaria, como pueden ser el transporte y demás. Esto es simplemente para que demostrar un poco el impacto o la injerencia que tiene en cuanto a nivel país de la industria láctea, digamos. Bueno, y esta es la bibliografía y acá terminó la presentación.